las voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. La luz del faro se ha encendido, en mi barca no hay más ruido. Maestro, ven, maestro, ven. Ven y quédate remando conmigo. Ven y quédate, que quiero cruzar. Ven y quédate, que si estoy contigo, a la otra orilla voy a llegar. Un abrazo para todos los que están conectados a través de los 107.9 FM en Bogotá, Radio Minuto de Dios, y a todos nuestros amigos también de Radio Mariana en los 1400 AM aquí en Bogotá. También saludamos a nuestros amigos en Yopal Casanare, en 77, allí en Yopal Casanare. Un abrazo para todos ellos. Y también a todos los que se conectan a través de los 106.3 en Punto Fijo, Venezuela. Allí en Radio Kairos, nuestros amigos de Radio Fe Latina en Argentina.
a nuestros amigos de Emaús Radio en Guatemala y por supuesto también a nuestros amigos de San Francisco de Asís Radio y Televisión allí en el norte de Carolina, esperando que después de todo este tema del huracán Milton estén retomando labores a través de la radio y la televisión. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada que habíamos estado teniendo en el radar de la octava y que hoy tenemos la oportunidad de tenerla en nuestros micrófonos de la octava. Les quiero presentar a todos nuestros oyentes, a todos los que nos ven también a través de Instagram. Les quiero presentar a Liliana Cadena. Liliana, buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de la octava. Qué bueno tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Para mí es un honor poder estar aquí acompañándolos. Bueno, Liliana, ya teníamos varios días, varias semanas de querer tenerte aquí en la octava. Acabamos de escuchar una canción que es hermosísima, que se llama Maestro Ven, que nos expresa muchísimo de ese querer estar al lado del maestro. Pero cuéntanos de dónde nace esta experiencia de Dios, porque sabemos que eres de por aquí muy cerquita a Bogotá. Bueno, sí, yo soy de Zipaquirá, a 2 horitas de Bogotá. Soy músico, tengo 29 años y crecí en una familia católica, practicante, pero mi experiencia con el Señor fue un poco más tardía que cuando era más pequeña, pero siempre Él ha estado presente en mi vida, solo que yo no lo notaba de esa manera. Entonces, no sé si ya puedo hablar de eso, entrar Arranca, a eso. No te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, pues como lo venía diciendo, crecí en una familia católica, mi mamá muy creyente, mi abuelita. Entonces siempre estuvimos como muy en la iglesia, pero sin embargo pues yo digo que fui una católica tradicional, ¿no? Que nos llevaban a la misa, que nos llevaban a los grupos de oración, pero que no había como una profundidad en mi corazón más allá que tenía que ir, porque pues nos llevaban a mis hermanas y a mí. No me disgustaba, pero pues tampoco era como que tuviera la conciencia de lo que estaba sucediendo en mi parte espiritual. Entonces fue más o menos a los 23 años que yo tuve mi encuentro con el Señor, mi experiencia de encuentro, y fue después de una larga crisis de más o menos 7, 8 años en los que estuve fuera de la iglesia, porque entonces ya más o menos a mis 16 años, ya como en la adolescencia tuve una adolescencia muy difícil, de mucha rebeldía, de muchas decisiones no muy sanas. Entonces en este transcurso de tiempo pues me vi envuelta como en situaciones y en ambientes no muy sanos, donde había como demasiado ruido, ¿sabes? Entonces, pasar tantos años lejos de la iglesia, lejos de la oración, lejos de Dios, pues hizo que empezara como a sentir una tristeza muy profunda en mi corazón, y mi manera de vivir era como un automático, como que estoy porque existo y ya, pero era un sinsentido brutal en mi vida en ese momento. Y ya fue más o menos lo que te digo, a los 23 años, a los 22, 23, que yo empecé a sentir en el corazón que necesitaba ayuda, porque estaba en un momento de mucha oscuridad. Entonces en mi corazón yo le decía a Dios, porque tenía la conciencia de que Dios existía, por lo que te digo, por mi familia y demás, pero ya en el momento en el que yo le pedí a Él que me ayudara, fue en ese momento de mi vida, y yo empecé a decirle a Él
que me ayudara, que yo le decía como ponme personas en el camino que me ayuden, porque esto está siendo muy difícil, o sea, para mí está siendo muy difícil encontrar el sentido, el propósito de mi vida, encontrar el camino, la dirección, lugares que me trajeran paz, era muy difícil. Entonces empecé a sentir en el corazón el deseo de buscar descanso y de buscar personas de fe. Pero yo quería personas de mi edad, ¿sabes? Porque a veces es difícil conectar con las personas que de pronto o son muy pequeñitas o son muy grandes. Y en ese buscar y querer respuestas de Dios, pues me encontré con un amigo de acá de Zipaquirá y le pregunté a él porque él estaba en ese momento en el seminario y le dije que si conocía alguna comunidad que me recomendara. Entonces nos pusimos a buscar comunidades. En ese momento él estaba en el Minuto de Dios allá en Bogotá. Entonces me recomendó varias comunidades ahí cerca del Minuto. Y resulté yendo a una comunidad que se llama 77 y me encantó esta comunidad porque todos, desde el comienzo cuando yo entré, todos eran artistas y a mí me encanta el arte, yo soy artista, entonces todos eran como músicos, hay cineastas, hay pintores, entonces todo eso me gustó muchísimo y empecé como a ir frecuentemente, empecé a ser muy juiciosa y ahí fue donde yo me di cuenta que estaba muy herida, o sea, realmente ya sabía que estaba herida, pero no tenía la conciencia de la profundidad de mis heridas. Y entonces, por gracia de Dios, en esa comunidad fue donde inicié mi proceso de encontrarme con el Señor. Ya cuando yo empecé a darme cuenta de lo profundamente herida que estaba, me asusté, o sea, realmente me asusté porque fue como, ¿cómo es posible que esté tan mal? O sea, ya sabía que estaba mal, pero no tanto. Entonces, como en ese desespero de no, yo quiero estar bien, yo quiero sanar, yo quiero poder estar tranquila, me puse una tarea y fue como, bueno, ya estoy acá juiciosa, estoy llorando, pero quiero más, quiero conocer más mi iglesia, porque yo en ese tiempo en el que me alejé de la iglesia, le daba mucho palo a la iglesia, entonces le daba palo a los sacerdotes, le daba palo que porque entonces no alimentaban a los niños de África, y lo que uno siempre dice cuando no conoce la iglesia católica. Entonces yo era de las que juzgaba durísimo a la iglesia, y luego entonces yo dije, ok, necesito tomarme esto en serio y empecé a ir todos los días a la misa, pero en esa búsqueda, o sea, como en ese deseo de que realmente quiero conocer la iglesia a la que pertenezco y en la que crecí, pero que hasta mis 23 años no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en ella. Entonces me puse muy juiciosa en la tarea de ir a la misa pidiendo esa sanación al Señor. Y empecé a encontrar esa sanación, gracias a Dios, o sea que mi encuentro personal con el Señor fue en la Eucaristía y pude empezar a sentir cada vez que comulgaba, sentía una paz impresionante que no había sentido durante todos esos años en los que estuve lejos de la iglesia y que incluso nunca había experimentado de esa manera. Cuando uno es pequeño no tiene tantas preocupaciones y la vida se siente tranquila, pero esa paz que yo experimenté y empecé a experimentar en la Eucaristía fue lo que a mí me hizo querer más. Y por gracia del Señor empecé a conocer y a poner atención en la misa, porque uno no le pone atención, y a entender qué es lo que pasa en cada parte de la misa, qué es lo que significa cada palabra, por qué hacemos lo que hacemos. Y empecé a enamorarme de la Eucaristía y de la adoración al Santísimo. Luego de que pasaron varios meses en los que todos los días estuve muy juiciosa yendo a la misa, yendo a la comunidad, llegó la pandemia y en la pandemia conocí a una comunidad que trabaja todo el tema de sanación interior, pero más profundo, un poquito más profundo, también de la RCC. Entonces empecé a trabajar y a hacer procesos de sanación interior
ya pues claramente guiados en los que eran ejercicios espirituales, con la Eucaristía, el Santo Rosario, adoración al Santísimo, o sea, todos los ejercicios espirituales, pero enfocados en las heridas desde la gestación, la primera infancia, segunda infancia, adolescencia y paso a paso empecé a involucrarme en este tema de la sanación interior que realmente me ayudó bastante, me ayudó muchísimo porque siento que me permitió conocer y entender cosas que yo no sabía y heridas y de por qué reaccionaba de cierta manera o por qué habían cosas que me afectaban tanto y fue entender la raíz de cada una de mis heridas. Entonces, en este proceso de sanación interior y cada uno de los ejercicios espirituales pude experimentar ese amor del Señor de realmente sentir cómo hace nuevas todas las cosas, como dice la palabra. Entonces, así Liliana, empezó mi caminar. Dime, dime. tú me dices que ya te dedicabas al arte. Sí. Eh, ¿De qué profesión estamos hablando? Ok. Músico, músico. Sí, yo estudié comunicación gráfica y visual y luego estudié música. Entonces, pero lo primero de comunicación gráfica fue un tecnólogo que hice porque en ese momento yo no sabía qué estudiar. Entonces, Suele sí sabía suceder. que quería algo de arte, sabía que quería algo en torno al arte, pero no tenía mucha claridad porque salí muy perdida del colegio, no sabía qué hacer. Y ya en la universidad empecé a conocí un grupo de amigos que tocaban guitarra, que cantaban, entonces ahí en los espacios que teníamos de descanso en esa universidad, pues empecé a aprender a tocar la guitarra, empecé a cantar con ellos, montamos una banda de rock, porque a mí me encanta el rock, entonces empezamos a probar y ahí fue donde yo dije como, bueno, sí, estaría como chévere estudiar música, ¿por qué no? Entonces, cuando iba terminando el tecnólogo, me presenté para las universidades de música y me quedé acá en la Universidad de Cundinamarca, en Zipaquirá, y empecé a estudiar música como profesional. ¿Y cómo, cuándo es el momento? ¿Cuándo es ese día, no sé si lo recuerdes, cuando dices, uy, la música está empezando a ser un vehículo para encontrarme mucho más frecuentemente con el Señor? ¿Cuándo llega ese clic entre la música y esa experiencia de Dios que ya estabas empezando a vivir? Bueno, la música a mí siempre me ha gustado y siempre estuve muy involucrada en el tema musical por mi familia. Mi mamá canta, mis tíos, mi papá también canta, entonces siempre estuvo como muy involucrado el tema musical en mi vida. Sin embargo, el punto en el que yo tomé la decisión de empezar a hacer música para Dios fue darme cuenta de que a mí me encanta la música, me encantan muchos géneros musicales, hay mucha diversidad musical que en la universidad aprendí a escuchar y que me encanta, pero yo me he dado cuenta que aunque disfrutaba cantar otro tipo de música porque me encanta, yo sentía mucha paz y mucha plenitud cuando cantaba en las Eucaristías, cuando cantaba en la comunidad, cuando cantaba para Dios. Yo sentía como que había un propósito mayor, ¿sabes? Como que el corazón se me encendía cuando yo empezaba a cantar música para Dios, cosa que no me pasaba al cantar otro tipo de música, ¿sabes? Entonces ahí fue donde yo empecé a sentir el deseo de dedicarme a hacer música para Dios. Fue como darme cuenta de que aunque la música y la riqueza musical es preciosa y hay grandes cosas por aprender y que enriquecen muchísimo, eh, lo que yo experimentaba al cantar música para Dios era completamente distinto a cantar cualquier otro tipo de música. Y darme cuenta también de que cuando yo cantaba otro tipo de música, claro, la gente se conecta pues porque la música conecta, eso hace el arte, conecta con los demás. Pero cuando yo cantaba en las Eucaristías o cantaba música para Dios,
era como una conexión de los corazones que Dios permite que suceda con Él, ¿sabes? Entonces empecé a entender que hay un propósito mayor, más grande, porque no eres solo tú, sino que hay algo más que trasciende, que lo que tú estás haciendo, que el don de la música que el Señor me regaló, no es solo mío, sino que llega a los demás y a través de eso también sana, también actúa, también logra que en la Eucaristía, por ejemplo, las personas se conecten de una manera más cercana con el Señor, porque la música es muy importante en la Eucaristía. ¿Hay algún momento en este proceso de tus 23 a tus 29, hay algún momento en el que se quiebra la fe? ¿Hay algún momento en el que tú dices, aquí hay algo que no está funcionando? ¿Cómo fue ese Claro. momento? ¿Cómo te ayudó estar en comunidad o tener la guitarra a la mano para poderte reconectar? Claro, totalmente. O sea, y esto es muy importante que las personas lo sepan. El hecho de que tú estés dando tus pasos en la fe no significa que la vida mágicamente cambia y va a ser perfecta y no. No, 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 van a llegar muchas dificultades, muchas tribulaciones, pero la diferencia es que no las vives sola o solo, sino que sabes que hay alguien ahí que te está sosteniendo. Y justamente en la pandemia pasé un momento difícil también, o sea, mientras estaba haciendo los procesos de sanación que te compartí, ahí, de sanación interior, enfrentarme a ese pasado, a esas heridas, enfrentarme a todo eso y en general el contexto que estábamos viviendo todos mundialmente con lo de la pandemia y demás, hizo que empezara a caer, ¿sabes? Para mí fue muy difícil, por ejemplo, que no podíamos ir a la Eucaristía presencial, entonces para mí ese cambio tan repentino, todo eso fue muy difícil de asimilarlo y empecé otra vez a caer, a caer, a caer, a caer hasta un punto en el que yo sentía que otra vez me estaba consumiendo una tristeza muy profunda. Entonces ahí yo empecé a sentirme nuevamente como abandonada por el Señor y yo le decía al Señor como, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué está pasando todo esto a mi alrededor? ¿Sabes? Ese momento de prueba y de dificultad donde más adelante el Señor me regaló una palabra que es, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Justamente en ese momento de mi vida estuve en el desierto, que es como el tiempo de prueba donde el alma se purifica y también donde tú empiezas a crecer, ¿sí? Entonces, justamente de ese periodo de tiempo tan difícil que te cuento, fue que nació Maestro Ben. Fue de ahí, de ese momento de quiebre en mi fe, que nació mi primera canción, mi primer sencillo, que es Maestro Ben. Lili, pues entonces dejemos a los oyentes para este primer corte, dejemos a los oyentes antojados de seguir escuchando Maestro Ben. Yo veo que ahí tienes a tu lado tu mejor amiga, así que regalémosle a los oyentes un poquito de Maestro Ben. Sigan aquí, vamos aún con Maestro Ben, los dejamos aquí con Maestro Ben. Vamos a un pequeño corte y regresamos porque todavía tenemos más aquí en la octava y recuerden que crear toma su tiempo. Aquí está Lili Cadena con Maestro Ben. Abre mis ojos, Señor. El mar oscuro llegó. No hay nada más que pueda guiar. Solo mi barca y yo. Todo es oscuro y la luz del faro flaqueó.
ven a calmar la tempestad, esta tormenta que en mi barca entró. La espesa niebla que me cega, unos pasos que se acercan. Maestro, ven, quiero entender. Oh, poder ver y comprender que caminas junto a mí, tú no me dejarás hundir, poderte ver, transformando la marea de mi ser, dibujando en mi cielo un nuevo amanecer. Solo con volverte a ver. Bueno, seguimos aquí en la octava porque crear toma su tiempo. Hoy con una invitada muy especial, ya la tenemos en la primera parte, Liliana Cadena, ya mucha confianza. No, tranquilo que todos me dicen Lili. Todos me imagino, me lo imaginé desde el principio. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos en Radio Minuto de Dios 107.9, también a través de la plataforma virtual en Minuto de Dios Radio, a nuestros amigos de Radio Mariana 1400 AM, en Yopal, Casanare, a nuestros amigos de la diócesis de Yopal en 77, Radio Emaús en Guatemala a través de Emaús Radio, también a nuestros amigos de Radio Fe Latina en Argentina, en Radio Kairos 106.3 en Punto Fijo, Venezuela, y nuestros amigos de San Francisco de Asís, Radio y Televisión. Bueno, Lili, queriendo conocer mucho más de esa experiencia de hacer música para Dios, ¿dónde nace? Pues ya sabemos que esta canción con la que cerramos este primer corte nace en la pandemia, pero hay más. ¿Cómo es transformar esa experiencia de Dios en música? ¿Cómo es esa dificultad? ¿Cómo nace? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se convierte esa experiencia de fe en música? Claro que sí. Bueno, yo creo que de las cosas más bonitas que me ha regalado el hacer música para Dios es justamente saber que Él está en la primera fila, que Dios está ahí acompañando e inspirando cada una de las letras y de las canciones. Porque te cuento que la canción que ya escucharon, la de Maestro Ben, justamente fue una manera en la que Él me regaló el hacerle el reclamo de lo que yo estaba sintiendo. O sea, esa canción fue como un no te escucho, no te veo, ¿dónde estás? ¿Sabes? Entonces, mira que casualmente en ese periodo de tiempo yo llevaba muchísimo tiempo, pero mucho, más de un año, en un estancamiento musical, donde no me nacía nada, no me salía nada, trataba de componer algo y no fluía. O sea, el tema de la composición en algunas ocasiones para los músicos y artistas llega un periodo de tiempo en el que tenemos bloqueos en composición, y eso hace que uno se sienta como un poquito en crisis, porque nada sale, nada fluye. Entonces, justamente yo me encontraba en un proceso así largo, donde nada, bloqueo artístico brutal. Entonces, resulta que en medio, pues, imagínate, o sea, estaba en un bloqueo artístico, estaba en crisis espiritual, estaba todo, mejor dicho, estaba en la mala. Y resulta... La noche oscura de la Madre Teresa. Exacto, en la noche oscura. Así como dice también la canción, la noche oscura. Entonces resulta que
Eh, ya en ese momento de la pandemia, no recuerdo muy bien qué mes fue, pero ya nos estaban dando la oportunidad de poder ir a la misa con tapabocas, bueno, y distanciamiento y demás, ya, o sea, ya estábamos empezando a salir y resulta que en la Eucaristía empezaron ese día, me acuerdo mucho, bueno, ya tiempo antes, antes de llegar ahí, tiempo antes se me venía mucho ese pasaje de la Biblia, de la historia donde Pedro camina sobre el agua. Entonces se me aparecía ese pasaje en redes sociales, yo entraba a Instagram y había algo así que hablaba referente a ese pasaje. Cuando hacía mi oración personal también me salían así, la tempestad en el mar, los discípulos, me salió también la del maestro cuando se dormía ahí en la barca y los discípulos desesperados. Y justamente el día que yo escribí esa canción, pude ir a la misa, me acuerdo que fui a la misa del mediodía, y el evangelio era ese, el evangelio era de cuando el Señor llamaba a Pedro a caminar sobre el agua. Entonces para mí ya era como muchas coincidencias con ese pasaje, era como, está como sonando mucho en mi vida ese pasaje. Y resulta que esa noche yo llegué a mi casa, bueno, ese día en la noche llegué a la casa, en ese momento yo vivía con mi mamá se fue, yo estaba sola en la casa y mi mamá tiene un cuadro gigante del rostro de Jesús que a mí me gusta muchísimo porque es muy bonito. Entonces yo me acuerdo que yo estaba muy enojada con el Señor por todo lo que estaba pasando, pero era un enojo genuino, o sea, muy enojada. No hacía el punto de grosera y esto, no, claro que no, yo no soy así, pero sí estaba indiferente, ¿sabes? Esa es mi manera de enojarme, como la indiferencia. Y resulta que empecé... No ¿Cómo? No te quiero oír, hazte un lado. Entonces, exacto, así tal cual. Entonces yo me quedé mirando el cuadro del Señor y lo miraba así como, ¿es en serio? ¿Es en serio todo esto que está pasando? Y saqué mi guitarra y dije, bueno, vamos a orar, vamos a hablar, Señor, seriamente. Y empecé a tocar mi guitarra y empezó a venirse ese pasaje en la cabeza y yo, ok, hay algo que quieres decirme con esto. Y empecé a subrayar las partecitas del texto bíblico que más me resonaban. Y empecé a escribir con mi guitarra y empezó a salir la frase del inicio. Entonces fue ese momento genuino donde yo le decía, todo está sumamente oscuro, no veo nada, no entiendo nada. Entonces ahí empezó, abre mis ojos y lo demás, empecé a escribir. Pero cuando yo llegué a ese maestro Ben, yo sentí un desahogo brutal, porque yo me acuerdo que yo miré el cuadro y toqué mi guitarra y dije, maestro ven, y a mí ahí el corazón se me quebrantó, porque fue el momento que el Señor permitió que yo me desahogara del enojo que estaba sintiendo. Fue como, ya no aguanto más, te necesito, venga para acá. y entonces, bueno, ahí empecé como a llorar y demás. Y luego de que tuve ese momento de desahogo, empecé ya como a tranquilizarme y empecé a recordar todo lo bueno que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces yo, bueno, me ha sacado de lugares más oscuros, me ha sacado de momentos más difíciles y sé que no va a ser la excepción. Entonces ahí ya empecé a escribir la segunda parte de la canción, que justamente habla como de, bueno, yo sé que si tú estás conmigo no me voy a hundir, yo sé que si tú estás conmigo la luz va a volver a salir. O sea, empecé a escribir la segunda parte de la canción y al final cuando terminé de escribir la canción fui como, wow, esta canción es un regalo de Dios. O sea, yo lo sentí así y yo me acuerdo mucho que le escribí a un amigo y le dije, tengo una canción que acaba de salir y siento que va a ser mi primera canción que voy a lanzar como músico, porque yo no había lanzado nada y yo le tenía pavor a lanzar mi música. O sea, yo le tenía miedo por todas mis inseguridades y demás, miedo a la crítica y al juicio. Entonces yo le corría al tema de lanzar música. Eso me sentía que exponerme mucho, pero yo ahí sentí esa noche que esa canción tenía que grabarse y tenía que producirse. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar productor, y coincidí con un productor de Medellín, Diego Cardona, que fue el que produjo esta canción.
Empezamos a trabajarla en pandemia de manera virtual. Ya para el 2022 o 22 creo que fue, o 23, no me acuerdo, pude ir a Medellín y pudimos grabar la canción, grabar las voces de la canción. Y bueno, ese fue el resultado de mi canción, para que la escuchen ahí en YouTube. Pero fue una experiencia muy bonita, ¿sabes? Porque yo siento que esa canción primero es mi testimonio de vida, de mi antes y mi después con el encuentro con el Señor. Pero también me recuerda mucho ese momento, ese justo momento en el que la compuse, en el que la escribí, que fue muy personal, ¿sabes? Fue un momento muy personal y muy auténtico, en el que el Señor me permitió vivirlo justamente para que la canción fuese genuina. Pasaron 3 años desde la composición hasta ya ver el resultado final de la canción, con el video. ¿Qué más pasó en ese tiempo? Hay más canciones de Lili, podemos esperar muchas más canciones, ya más adelante tendremos un estreno aquí en La Octava y en todas nuestras emisoras, pero hay más que viene para Lili en el futuro próximo. Claro que sí, hay más canciones. Justamente uno como músico y como compositor tiene que estar en el ejercicio de escribir y componer y escribir y escribir, así no salga nada, porque de tanto escribir y escribir algo va a salir, ¿sabes? Entonces, claro que sí, hay otras canciones que tengo pendientes por grabar, pero también pude tener la oportunidad de grabar una segunda canción. Esa la grabamos, que es la que voy a compartir ahorita con ustedes, la grabamos el año pasado, la produjimos acá en Zipaquirá con un equipo de trabajo increíble. Y el productor de esa canción se llama Felipe, entonces con él empezamos a trabajarla. La canción se llama Más de ti y es una colaboración que quise hacer con un gran amigo que se llama Camilo Montenegro, y él es músico de acá de Zipaquirá, y yo lo conocía desde hace muchos años, pero nunca habíamos podido como sentarnos a hacer música juntos. Y cuando yo estaba en el proceso de construir esta canción, resulta que, con esta canción las cosas se dieron de una manera muy curiosa también, porque Más de ti yo la empecé a escribir también en pandemia, y si no estoy mal, incluso yo empecé a escribir esa primero que la de Maestro Ben, pero solo tenía el corito y tenía la estrofa del inicio de la canción, y la dejé ahí guardada, olvidada. Pero entonces ya luego, cuando pasó el proceso de que se estrenó, primero nosotros en el 2023, sí, estrenamos Maestro Ben, pero el video de Maestro Ben salió hasta este año. El caso es que cuando el productor de acá de Zipaquirá escuchó mi canción, la de Maestro Ben, él me escribió y me dijo como, oye, a mí me gustaría producirte una canción, me gusta mucho tu proyecto, no sé qué. Entonces yo le dije como, claro que sí. Con él ya nos conocíamos antes, porque yo había trabajado con él grabando unos temas de mi recital de grado, pero nunca habíamos trabajado en mi proyecto musical católico. Entonces, él me dijo que quería grabar la canción, que él estaba haciendo unos cursos para guitarristas y le gustaría tomar la canción como para el curso y demás. Y bueno, empezamos a construir la canción. Resulta que luego, pasó un tiempo, porque ese proceso es bastante largo. O sea, el proceso de producir canciones y sacarlas, el lanzamiento, el video, todo eso es larguísimo. Lo que tú decías, con una duré 3 años, con esta las cosas fueron más rápidas, pero se duró también un año larguito en construir la canción. Nosotros empezamos a buscarle la forma, y ya luego pasaron unos meses en los que la canción se quedó ahí como quietica, y me pasó algo muy curioso, y es que yo estaba acostada durmiendo. Es que esto me gusta contarlo porque es muy chistoso. Y yo me acosté a dormir y yo como,
Yo estaba en ese proceso como de lanzamiento de la primera de Maestro Ben, entonces yo no estaba como tan juiciosa con la de Más de ti. Entonces yo me acosté a dormir y resulta que me soñé que me subía a una buseta y que la canción, la de Más de ti, empezaba a sonar. Y era un dueto, o sea, estaba cantando un hombre y una mujer. Y yo me acuerdo que yo me levantaba de la silla y empezaba, esa es mi canción, esa es mi canción. Empezaba como a decir, ¿qué? ¿Por qué está sonando? ¿Quién la grabó? Y eso fue todo el sueño, o sea, fue un sueño muy chistoso porque fue como solo eso. Y al otro día yo como que, ok, esa canción sería chévere como grabarla en dueto. Y de ahí fue donde salió la idea de que fuera un dueto. Entonces yo le comenté, pues después yo pensando como a quién le digo que hacer dueto con esa canción, me acordé de Cami Montenegro y le escribí. Y él también hace música para Dios, está en ese proceso como de hacer su primer lanzamiento y demás, pero él se dedica a la música para Dios. Y bueno, entonces aquí le lanzamos el anzuelo a Camilo, pronto claro lo tendremos sí. aquí en la octava. Claro que sí. Y entonces, bueno, le comenté a él del proyecto musical, él ya había escuchado mi anterior canción, pues me dijo, no, dale de una. Empezamos a ensayar la canción, buscar las voces para el dueto, fuimos a donde el productor, yo le dije, mira, ¿te acuerdas de la canción que estábamos trabajando? Me gustaría que la hiciéramos en dueto, no sé qué. Y bueno, al productor le gustó mucho la idea, pero en la canción nos hacía falta como más letra. Y eso fue sugerencia del productor, y nos dijo como, yo quisiera que le metiéramos 2 estrofas más, 2 versos más, porque la canción solo tenía la primera parte, que era el primer verso, el coro, luego seguía un espacio instrumental, luego nuevamente coro, un puente y terminaba. Entonces sí, él me decía cómo se siente que le falta algo. Y me dijo como, vete para tu casa, yo te mando la idea instrumental y vete a componer lo que falta. Entonces ya ahí en mi casa pues me puse como a trabajarle. En ese momento en el estudio intentamos trabajarle, pero como que no nos fluyó nada. Entonces yo como no, déjame, yo lo pienso. Cami botó una frase que me gustó mucho, que fue la de el primer verso con el que él empieza, que son tus ojos mirándome con amor. Entonces yo le dije a Cami, esa frase me gusta, me gustaría ponerla en el verso tuyo. Y de ahí empezó a nacer la letra para los versos. Entonces construimos los 2 versos que van después del primer coro, que son preciosos. Realmente me gusta mucho lo que dice porque son muy bíblicos. Entonces también los animo a que vayan y la escuchen. Más de ti. Y ya luego, bueno, nosotros esta canción, si yo la quise lanzar, seguía el video no tan lejano, porque con la primera nos demoramos más o menos unos 6 meses para lanzar el video oficial en YouTube. En esta yo sí quería que salieran las 2 al tiempo, en plataformas y en YouTube, con el video oficial. Pero entonces mis amigas de Bien Sounds, de la promotora de artistas católicos, ella me aconsejaron que lanzara primero una semana antes en plataformas y ya la siguiente semana que saliera el video. Entonces así lo hicimos. Y este video es precioso, a mí me encanta ese video porque tuvimos la oportunidad de grabarlo en la mina de sal de acá de Zipaquirá, en la Catedral de Sal, que es como tan... Sí, es la maravilla de Colombia. Entonces, gracias a Dios se dio la oportunidad de que pudiese grabar allí en Catedral, y es un video que es precioso, o sea, a mí me encanta lo que logramos con ese video. Todos los músicos que aparecen en el video son grandes personas, o sea, fue un trabajo muy bello en el que siento que el Señor trabajó mucho en nosotros y permitió que se creara un grupo muy bonito de trabajo, un equipo muy bonito de trabajo para ese video. Entonces los animo de verdad que vayan y lo vean en YouTube. Más Lili, aprovecha este momento, ya que estás dando la invitación, para que nos cuentes dónde podemos escucharte, dónde podemos ver tus canciones, dónde podemos conocer de ti. Claro que sí. Bueno, en YouTube aparezco como Liliana Cadena y en plataformas digitales como Liliana Cadena.
Estoy en Spotify, Deezer, Apple Music, en todas las plataformas pueden encontrar mi música. Y los videos claramente en YouTube, como Liliana Cadena. En redes sociales me encuentran como Liliana Cadena Costa, en Instagram, en Facebook, y ya. Esas son mis redes por el momento. Tengo que abrir TikTok, me lo han dicho, pero no lo he hecho. Bueno, Lili, ya para despedirnos de todos nuestros oyentes, regálanos un poquito, antojarnos, así como nos antojaste de Maestro Ben, antójanos de esta canción que haces en colaboración con Camilo Montenegro. Y también los dejamos a todos ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos de la octava, aquí en compañía de Lili. Un saludo para todos los que están en el norte de Carolina, en Yopal, en Venezuela, en Buenos Aires, aquí en Bogotá con Radio Minuto de Dios 107.9 y Radio Mariana. Y recuerden, la octava, aquí crear toma su tiempo. Son tus brazos extendidos en la cruz, la mayor prueba de amor. Ahí estás tú, esperando por mí, esperándome a mí, siempre ahí. Iluminas cada espacio con tu luz, le das vida a lo que duerme, solo tú, y ese amor, tu gran amor, que me salvó. Me rescataste, te entregaste por mí, y a la sombra de tus alas he vuelto a vivir. Tu amor sobrepasa toda mi razón, me desarma tu inmenso amor. Hoy me rindo ante tus pies, mi Salvador. Descendiste a la tierra por mí, a la muerte venciste y quiero más y más y más y más de ti. Les regalo ese pedacito para que vayan y la escuchen completa. Gracias, Lili, por estar aquí en los micrófonos de la octava. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y muchísimas bendiciones. Son tus brazos extendidos en la cruz, la mayor prueba de amor. Ahí estás tú, esperando por mí,
redimiste la fe, con tu sangre sanaste todo mi ser. En tus heridas encontré mi salvación, rompiste el velo que ocultaba tu perdón. La nueva alianza eres tú, mi Jesús, trajiste gracia en el trono de la cruz. Me rescataste, te entregaste por mí, y a la sombra de tus alas he vuelto a vivir. Tu amor sobrepasa toda mi razón, me desarma tu inmenso amor. Hoy me rindo ante tus pies, mi Salvador. Descendiste a la tierra por mí, a la muerte venciste. Quiero más y más y más y más de ti. Vas más allá del cielo, Vas más allá, más allá del cielo. vas más Tu amor me rescató, Jesús mi Salvador. Vas más allá del cielo, más allá del cielo. Tu amor me rescató, Jesús mi Salvador. Nuevas voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque